No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Mientras el foco internacional se centra en el choque entre Irán e Israel, los palestinos de Gaza siguen masacrados por las bombas y el hambre. La marcha ciudadana hacia Rafah para visibilizar el bloqueo y exigir el paso de ayuda humanitaria ha sido interceptada antes de comenzar. Varios miles de ciudadanos de 54 países han intentado llegar a la frontera de Egipto con la franja, pero no han podido avanzar ni un kilómetro. El Cairo ha respondido con redadas y deportaciones. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, crónica de otra marcha frustrada a Gaza. Pues inicialmente por una cuestión emocional, de una necesidad de hacer algo. Y me parecía que esto era un gesto, y es un gesto que yo creo que es muy bien recibido allí en Gaza, y por lo que nos han dicho están a favor de que hagamos este gesto, y es lo que puedo hacer yo. Estoy en un momento de mi vida que puedo permitírmelo. Porque es insoportable. Las matanzas, la impunidad, el asesinato indiscriminado de seres humanos en la Franja de Gaza es insoportable. Y estar todos los días viendo esas imágenes y recibiendo mensajes de gente en Gaza en mis redes sociales diciéndome que se están muriendo de hambre, que han perdido a sus familiares, que están solos. O sea, tengo más de 300 mensajes que luego se convertirán en un libro de gente de Gaza pidiendo auxilio, y nadie escucha. Hola, Carlos. Hola, Ana. Carlos Barrón es mi compañero de Internacional del País. ¿A quién estábamos escuchando? Escuchábamos a una parte de los 300 activistas y ciudadanos que han formado parte de la marcha a Gaza de hace unos días, que dice haber convocado a más de 4.000 personas de 54 países diferentes que trataban de llegar al paso de Rafah en la frontera entre Egipto y Gaza. Este fue un viaje que se preparó, como dices, pues con mucha gente y que finalmente no salió, pero yo quiero que me cuentes cómo se fraguó, qué objetivo tenía. Así que cuéntame, ¿qué significaba esta marcha a Gaza y por qué se organizó? Bueno, pues esta marcha internacional a Gaza nace como un gesto de presión política y humanitaria, a raíz también un poco del bloqueo que ha dejado más de 3.000 camiones de ayuda retenidos en la frontera con Rafah, y con informes de hambruna infantil, colapso hospitalario y personas de más de 20 países que han decidido pues alzar la voz ante un poco la inacción de sus gobiernos, y cogiendo también el hilo de la flotilla de la libertad, de que también fue hace unos días, pues han cogido el relevo y buscan visibilizar el cerco y exigir un corredor humanitario urgente. ¿Qué plan tenían? Porque, como dices, es gente de países muy distintos, todos con un objetivo común. Sí, realmente todos se juntaban de una manera autogestionada, había delegaciones de cada país que se organizaba independientemente, y todos buscaban cuatro cosas principalmente. La primera era pues denunciar el bloqueo inhumano impuesto sobre la Franja de Gaza. La segunda era exigir el levantamiento inmediato de las restricciones de entrada de ayuda humanitaria, especialmente la frontera por Rafah, que era la que más funcionaba hasta hace unos meses. Y luego también querían visibilizar la situación de los más de 3.000 camiones de ayuda con alimentos, medicinas, suministros esenciales que llevaban retenidos desde hace varios meses allí en la frontera de Rafah. Un colapso de los sistemas médicos, donde hay miles de muertes infantiles por desnutrición. Los hospitales apenas pueden operar y apenas tienen fuentes de energía para hacerlo. Y también la destrucción sistemática de la infraestructura civil, de las viviendas, las zonas comunes, las zonas de ocio. Todo lo que había en Gaza pues ha sido reducido a ruinas, y querían levantar la voz también pues para denunciar esta situación. ¿Cómo se gesta una marcha así? ¿Cuál era el plan? Bueno, tenían una organización, aunque es verdad que
muchos iban con la duda de cómo iba a ser la logística de esta organización, pero el plan estaba claro, estaba fijado desde hacía unos meses y estaba avisado a las autoridades egipcias, y era el llegar el viernes por la mañana, bueno, que toda la gente fuese llegando a lo largo de la semana, para que el viernes por la mañana, con unos autobuses que ya tenían contratados, fuesen todos juntos en grupos hasta la península del Sinaí, para allí, más o menos alrededor de 50 kilómetros antes de llegar a la frontera de Rafah, bajarse allí y empezar una marcha de unos 52 kilómetros que iban a hacer en 3 días, el viernes, el sábado y el domingo, para, una vez llegar el domingo, acampar durante 72 horas, o sea, otros 3 días, denunciando esta situación y presionando internacionalmente. O sea que al final era una acción que empezaba el viernes 13 de junio y que se desarrollaba durante unos días. Tú estuviste con esas personas que se preparaban para salir al encuentro del resto. ¿Qué perfil de gente había? Bueno, pues la verdad que el perfil era muy, muy diverso. Para mi sorpresa también, reconozco, porque pues había la mayoría de gente que estaría en un grupo de alrededor de 20 personas eran mujeres de diversas edades, pero sobre todo a partir de los 55 años. Y había pues gente que se notaba que tenía una militancia en el activismo y un recorrido en este tipo de propuestas, pero otra gente que todo lo contrario, pues no podían soportar las injusticias que llegaban y las imágenes que llegaban todos los días de Gaza, y ante la inacción de sus gobiernos decidieron pues sumarse a esta iniciativa, y muchos de ellos solos, sin acompañantes, sin amigos ni nadie, a la aventura a ver qué se encontraban y cómo podían reivindicar este movimiento. ¿Por qué decides participar en la marcha a Gaza? Bueno, pues porque he ido acompañando desde hace años el tema de la flotilla de la libertad y me mareo muchísimo en los barcos, y siempre pensé, ¿por qué no se hará? Pues llevo años, igual como 5 o 6 años que he pensado, ¿por qué no se hace algo andando para poder llegar andando? Entonces, cuando me enteré de esto, dije, esto era lo que yo había pensado desde hace tiempo. Es, en primer lugar, a la aventura, pero ¿cómo se prepara uno para algo así y cómo se lo paga? Bueno, para la financiación hubo según las delegaciones, hubo diversos fuentes de ingresos. Hubo algunas federaciones, como la de Madrid, que montó un crowdfunding en el que pues gente que quería participar, pero quizás no podía por temas logísticos, pues donaba dinero, y había gente que se manifestaba que quería apuntarse, pero que no podía costeárselo, y que entonces se utilizaba dinero de este crowdfunding para sufragar estos costes. Lo que me decían la gente que viajaba desde Madrid principalmente, era que se habían gastado entre 500 y 600 euros en total entre los vuelos y los hoteles, porque recordemos que no iban organizados desde los diferentes puntos, sino que iban como turistas para el viernes en Egipto, en el Cairo, comenzar a juntarse y a organizarse en esa marcha global que pretendía llegar a Rafah. No, yo tengo una situación económicamente buena. Creo que es una pregunta muy interesante, porque eso ha sido también algo maravilloso. Yo creo que entre el vuelo, que lo cogimos al principio, el autobús, las comidas y el hotel y el taxi, nos vamos a gastar como 500 euros. Pero ha habido algo a lo cual yo he dedicado muchísimo tiempo, energía y ojos, ¿no? Y es que desde un principio se pensó, insisto en esto de autogestión, es que es la hostia, ¿no? Que había muchísima gente que le encantaría ir, sobre todo personas del sur global, o personas, digamos, como marroquíes, argelinas y principalmente palestinas o hispano-palestinas, que no tenían recursos para ir. Y se creó un grupo de financiación, ¿no?, que iban donando personas. O sea, yo por ejemplo, y un amigo que está aquí, movilizamos a nuestras amistades, y entre nuestras amistades hemos conseguido casi 4.000 euros. Pero hemos conseguido, y otros así, es decir, hemos conseguido financiar una parte del viaje o la totalidad del viaje
pues creo que han sido como 50 y pico personas, ¿eh? Y luego, además de esto que te digo, teníamos una hoja de Excel, ¿no?, que se iba actualizando, en el cual había donantes, la persona donante, cuánto dinero podía donar y otros receptores que pedían para qué y cómo. Y entonces, bueno, ha sido una cosa fantástica. Esta es Julita, de 67 años, es enfermera y trabajó muchos años como cooperante internacional en varios países. ¿A qué riesgos se enfrentaban? Porque ahora sabemos que ha sido un periplo complicado, no quiero desvelarlo, quiero que hagamos ese recorrido cronológico, pero ¿cómo se prepararon para posibles riesgos, detenciones, expulsiones? Bueno, pues esto era uno de los principales miedos de la gente que estaba allí. Entonces, la manera de prepararse era, contaron todas las delegaciones, y la delegación internacional que supervisaba todas tenían una asesoría jurídica y unos servicios jurídicos en los aeropuertos para evitar posibles deportaciones o posibles detenciones injustificadas a la llegada del control migratorio. Y luego también se organizaron pues preparando las posibles respuestas ante posibles interrogatorios de qué debían decir en la frontera para, a pesar de que no estaban haciendo nada ilegal, evitar levantar sospechas que pudiese meterle en problemas. Bueno, nosotros se nos ha recomendado desde la Administración que nos inscribiéramos en el registro de viajeros que tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Yo creo que la mayoría de nosotros y nosotras lo hemos hecho. De hecho, una de las recomendaciones que nos han dicho es que no era necesario que nosotros nos contactásemos con la embajada, porque la embajada nos han dado dónde es la embajada y los teléfonos lo tenemos todos y todas, es decir, ahí está. La cosa es que la gente no lo haya cogido y entonces hemos... De hecho, es muy interesante porque me ha llamado mi hijo un poco enfadado para decirme que le han mandado un email de la embajada, del registro de viajeros, desde la conexión con la embajada de Egipto, que si él era la persona de confianza, sí, la persona del contacto, ¿no? O sea, que sí, la embajada va a estar informada, de hecho creo que ya está y va a tener los contactos. Claro, porque hay gente que, si es activista, está preparada, pero si, como dices, había ciudadanos que jamás se han visto involucrados en una acción colectiva de este tipo, pues simplemente les apelaba lo que ven en la tele, pero no saben cómo actuar, ¿no? Claro, esta gente sobre todo demandaba a la organización y a los líderes que de alguna manera habían tomado esta iniciativa que les dejasen unas pautas claras de las respuestas que tenían que dar en la frontera en caso de ser preguntados por algunas preguntas concretas. Y pues también del contenido que tenían que tener en los teléfonos móviles, evitar básicamente borrar las aplicaciones de Telegram y de Signal para evitar levantar sospechas por si entraban en sus teléfonos móviles. O sea, en realidad hay que prepararse para no parecer activista. Pues sí, era un poco lo que tenían que hacer. Tenían que aparentar ser turistas porque era lo que tenían que decir en la frontera para evitarse cualquier problema, y que tenían que resultar convincentes frente al guardia de seguridad que estaba allí. Y en ese sentido, Carlos, ¿tenían respaldo político o diplomático? Bueno, las embajadas estaban al tanto de que iban a llegar al Cairo pues una serie de personas y activistas para ir a esta manifestación, pero previamente, digamos, no tomaron ninguna acción y se pusieron de perfil, no hicieron ninguna declaración previa ni nada. A ver, o sea, la historia es que nosotros llevamos 2 meses intentando comunicar con las autoridades egipcias a través de las embajadas en los consulados. Yo la última reunión la tuve ayer en la embajada de Egipto, aquí en Ottawa. En ningún momento se nos ha negado, se nos ha dicho que esa marcha está prohibida o que no se puede hacer, pero tampoco se nos ha autorizado. Pero hemos buscado esa mediación con el gobierno egipcio y el resultado que estamos viendo a día de hoy son acoso en los hoteles donde hay miembros de las diferentes delegaciones, detenciones, arrestos y deportaciones. Tú justo los dejaste antes de coger ese avión al Cairo, así que ahora vamos a llamar a Marc Español, nuestro compañero en Egipto, para saber cómo siguió esa ruta hacia Rafah. Gracias, Carlos. Gracias a ti. Enseguida volvemos.
No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Let the egg enter. What do we want? Let the egg enter. Free Palestine. Free, free, free Palestine. Free. Estamos escuchando a un grupo de participantes en esa marcha a Gaza manifestando su deseo de que llegue la ayuda humanitaria a los palestinos allí. Antes me contaba mi compañero Carlos Barrón, de Internacional del País, cómo fue esa preparación, los españoles que se unieron a esa marcha, que volaron al Cairo el pasado 12 de junio. Y quien los recibió allí, en Egipto, fue otro compañero, Marc Español. Hola, Marc. Hola, Ana. Por seguir ese relato cronológico, ¿cuánta gente aproximadamente aterrizó en el Cairo? Pues desde España llegaron hasta el jueves por la noche unas 260 personas, pero debido a la confusión que se ha generado por la reacción de las autoridades egipcias, sobre todo en el aeropuerto, es un poco difícil dar una cifra total exacta. Pero sí que es verdad que los organizadores han hablado en todo momento de como mínimo centenares, lo que va en línea con lo que comentaba antes Carlos, de que se esperaba que llegaran entre 2.000 y 3.000 activistas, la mayoría de ellos entre el miércoles y el jueves de la semana pasada. Dices la reacción de las autoridades egipcias. Tú hablaste con algunos de esos españoles que llegaron al Cairo. ¿Qué pasó cuando llegaron? Claro, es que las cosas realmente empezaron a torcerse muy rápido, Ana. De hecho, ya en los primeros 2 días las autoridades en el aeropuerto del Cairo detuvieron a más de 200 activistas que habían volado a Egipto para participar en la marcha, incluidos 26 de España, pero también de otros muchos países. En algunos casos, al menos seguro de países europeos como España, intervinieron ya allí los servicios consulares para intentar resolver la situación y permitir la entrada de quienes estaban llegando y siendo retenidos en el aeropuerto, pero algunas decenas también de varias nacionalidades fueron ya de entrada deportados el jueves, y esta cifra es la que ha ascendido desde entonces a más de 300, incluidos 14 españoles, y también se han producido algunas redadas y detenciones en hoteles en el Cairo. Aún así, la mayoría sí que ha podido entrar, pero es cierto que la situación se enrareció desde el principio. Pero estaba avisado el gobierno egipcio de que llegaban todas esas personas de distintos países, porque como decías había gente de Argelia, de Francia, de Estados Unidos, de Australia, también de España. ¿Cómo gestionaron allí? Bueno, lo cierto es que las autoridades egipcias evitaron pronunciarse sobre la marcha hasta el último momento, y no fue hasta la tarde del miércoles que el Ministerio de Exteriores de Egipto emitió un comunicado en el que afirmaba que para llegar al paso de Rafah se requiere una aprobación previa que debe solicitarse a través de las embajadas egipcias en el exterior o a través del Ministerio de Exteriores en el Cairo, con lo que daba a entender, aunque no lo hacía explícitamente, pero daba a entender que no se había concedido ningún permiso a la marcha. Pero los organizadores de la iniciativa declararon enseguida que habían seguido todos los protocolos requeridos, y de hecho hasta la madrugada de este mismo lunes ellos insisten en que, a pesar de haberlo intentado, les está resultando imposible entablar diálogo con las autoridades egipcias. Same family, we are Muslim, all together, go to Gaza, freedom Gaza, all together, you are the army, go Gaza, with him, go Gaza. Aquí lo estamos escuchando, ¿no? Hubo un bloqueo policial. La idea de estas personas era llegar el domingo 15 de junio a Rafah, a ese paso que conecta la Franja de Gaza con Egipto. Pero no ocurrió. No ocurrió. Y de hecho, Ana, ni siquiera se han llegado a acercar. Hubo un intento el viernes, pero el grueso de los participantes que se desplazaron desde el Cairo hacia la península del Sinaí fueron detenidos, fueron frenados en un control de seguridad en la carretera a las afueras del Cairo. Allí la policía les bloqueó el paso y en muchos casos ya retuvo los pasaportes de los extranjeros que llegaban.
Hubo algunas personas que ya entonces decidieron irse y regresar al Cairo, bastantes otros optaron por quedarse, y fue allí en aquel momento en el que la situación se volvió un poco más violenta, porque quienes habían llegado empezaron una asentada, pero la policía pues les empezó a cercar un poco, y en un punto hubo un grupo de matones que empezó a lanzarles objetos, a golpear a algunos de los presentes. Otros fueron forzados a meterse en autobuses para regresarlos al Cairo, y ha habido además varias delegaciones que han afirmado desde entonces que hay algunos participantes desaparecidos. Oye, Marc, una cosa que quiero que me expliques para tener en la cabeza cómo ha sido el periplo de esta gente es ¿dónde está el paso de Rafah? Sabemos que ahora mismo la franja de Gaza está bloqueada, pero para llegar hasta allí, ¿cómo de fácil es? Claro, es que ya de entrada el acceso al norte del Sinaí, que es la provincia o la gobernación donde se encuentra el paso de Rafah, está muy restringido, y sin permiso explícito de las autoridades solo pueden entrar los residentes de la gobernación o de la provincia del norte del Sinaí. Además, para llegar al Sinaí desde el Cairo, que es lo que estaban intentando en este caso los participantes de la marcha, se tiene que cruzar el canal de Suez, que es una zona muy militarizada, hay muy pocas vías habilitadas para cruzar, se realizan controles a todos los vehículos, porque al final es una zona estratégica y muy sensible para los egipcios. E incluso si uno llega a cruzar el canal, luego la frontera, el paso de Rafah con Gaza, se encuentra todavía a 200 kilómetros de distancia, y solo existe una carretera en la que hay bastantes puntos de control de la policía y del ejército. Y yo, de hecho, he estado allí algunas veces y es totalmente imposible llegar sin permiso y sin coordinación. Bueno, y además que la zona está en un momento especialmente delicado. ¿Hay algún convoy que haya intentado llegar desde otros países, Jordania o Líbano? No, además había, de hecho, la caravana de Sumud, que sí que había partido desde Túnez y que se había quedado ya en Libia. Luego de otros países como Jordania y el Líbano, no, a pesar de que sí que había delegaciones de estos países que se sumaron a la marcha global para Gaza, pero ningún convoy, también porque al final, en su caso, no hubieran conseguido seguro llegar, porque básicamente tendrían que haber cruzado por Israel antes de llegar a Gaza. Y es un poco esto también lo que ha puesto otra vez de manifiesto el hecho de que Egipto es el único país, además, claro, de Israel, que comparte una frontera con Gaza. Marc, hace unos meses nos preguntábamos aquí en Hoy en el País si un ciudadano podía parar una guerra. Y hablamos con otros compañeros del periódico sobre cómo posicionarse en redes, cómo hacer un boicot o no a empresas que financien al Estado de Israel o que tengan acuerdos con él. Han tenido que ser al final los propios ciudadanos los que se han movilizado en estos meses para intentar que el gobierno de Netanyahu abra fronteras, que permita la entrada de alimentos, de ayuda humanitaria. No ha sido posible. Y como me cuentas, ni siquiera han podido llegar a Rafah. Otros gobiernos, como el egipcio, los han frenado. Es decir, los palestinos están aislados y solos. Sí, efectivamente, Ana. Y al final es cierto que en estos últimos días se ha puesto el foco sobre las autoridades de Egipto por haber frenado este último intento, esta marcha hacia Rafah. Pero bueno, aunque en nuestro caso también estemos más lejos, pues también aplica esta lógica seguramente a los gobiernos europeos, que tienen pues su parte de responsabilidad también en lo que está sucediendo y que deberían, como dices, pues poner más de su parte para frenar el genocidio del pueblo palestino. Gracias, Marc. Gracias, Ana. Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.